Gloria a Dios, el Señor le bendiga, hermanos. En este momento quiero dar un testimonio de algo que me sucedió a mí hace 2 años, más o menos. Eh, en mi iglesia, la pastora Jenny Calix, el Señor siempre la ha usado poderosamente, y en ese tiempo el Señor ministraba a mi vida directamente, avisándome eh, de que no participara en el pecado de mi hija. La palabra siempre me avisaba que venían enfermedades para aquellos padres que participan en el pecado de sus hijos. Y fue algo que durante un año entero el Señor estuvo hablando a mi vida, aún a través de sueños, y en especial a través de la pastora, avisándome, aconsejándome que no participara en las cosas de los pecados de mi hija, que no participara en las cosas incorrectas. El Señor me estuvo avisando, y lamentablemente quisiera yo devolver el tiempo para cambiar esas cosas. Lamentablemente yo no escuché el consejo pastoral, yo no escuchaba la palabra que venía dirigida del parte del Señor para mi vida. Y llegó un momento donde me molestaba que me aconsejaran, que me exhortaran. Yo estaba todo este tiempo yendo a la iglesia, pero aún así entré en desobediencia con la palabra, en rebeldía con la palabra del Señor. Y pasó el tiempo, y muchas cosas sucedieron que yo lo hubiese querido evitar. Pero una de las cosas que yo pude experimentar, y si hoy día puedo aconsejarle a las personas que no ignoren la palabra que viene de parte del Señor, que no ignoren los consejos que Dios manda, lo pudiera hacer, lo quisiera poder hacer, porque entró en mi vida a través de la rebeldía. Entró la ceguera espiritual, entró la sordera espiritual. Yo no entendía el por qué Dios me ministraba esas cosas, y aún pasando tantas cosas yo no tenía el discernimiento para poder ver lo que Dios me quería evitar. Y tantas cosas yo pude ver, yo pude vivir y sentir lo que es estar ciego espiritualmente, estar sordo espiritualmente, y así molesta con la palabra. Y las consecuencias, créanme, que fueron fuertes para mi vida. La pastora siempre decía, vienen enfermedades para aquellas personas que no escuchan la palabra del Señor. Vienen enfermedades para aquellos que se rebelan en contra de la palabra del Señor. Y la verdad, sí, yo pude experimentar todas esas cosas. Yo caí en el hospital en el tiempo de COVID. Caí en el hospital, yo estaba sana, yo no sufría de depresión, no sufría de nada de esas cosas. Presión arterial, nada de esas cosas. Y llegó ese día, casi un año la pastora avisando, casi un año Dios hablándome. Y llegó ese día donde yo estuve en el hospital, y ese día es como que me dijeron todo. Me dijeron, tienes el azúcar alta, tienes la presión alta, tienes fibromas y tantas cosas, aparte del COVID también que tenía, sí, por ese tiempo del COVID. Pero
tenía fibromas, por el cual me tuvieron que operar, me tuvieron que hacerme un vaciado, hacerme una histerectomía completa. No fue fácil. Ya cuando sucedieron esas cosas en mi vida, pasé muchas cosas fuertes como madre, por haber participado en ciertas cosas donde no debí de participar. Sufrí tanto con mi hija. Mi hija hubo un tiempo donde estuvo en el hospital con el Baker's Act por suicidio. Estaba en depresión, entró en una relación no de parte del Señor, entró en desobediencia. Y la verdad que yo vi tantas cosas que pasaron que hubiese querido verla evitado. Y sí, ya cuando empecé a ver esas cosas, yo recuerdo que ya cuando empecé a ver tantas cosas que empecé a vivir con mi hija, con depresión, con el espíritu de suicidio que tenía la hija mía, y aún verla en el hospital con un Baker's Act. Para los que no saben lo que eso es, cuando te ponen obligatorio en un lugar de problemas mentales, de muchachos con problemas mentales. Y eso fue terrible, hermano. Eso fue algo terrible. La verdad que no quisiera yo que ningún padre tenga que pasar por esas cosas. Ya para ese tiempo, yo recuerdo que me costó. Ya cuando entendí, cuando pude ver, cuando ya yo vi que era lo que Dios me quería evitar. De hecho, una vez ya cuando yo estaba dispuesta a escuchar, porque ya miraba las consecuencias, la pastora ese día habló conmigo y yo pude sentir cuando de repente yo hasta le dije a ella: wow, pastora, entiendo lo que yo no entendía. Yo pude sentir como se me quitó ese tapón de mis oídos. Y créanme que fue bien difícil para mí. Y no crean que es que, o sea, le pedí perdón al Señor por mi desobediencia. Y no crean que de repente ya sentía la presencia del Señor. No. Yo de verdad perdí hasta la sensibilidad para sentir la presencia del Señor. Y yo me sentía bien triste, yo me sentía bien mal porque pasaban los días, iba a la iglesia y yo le pedía perdón al Señor por haberle desobedecido su palabra, pero me costó mucho, mucho, mucho perder de sentir su presencia. Eso fue muy fuerte. Y después de un tiempo, entonces ya poco a poco, a medida que yo fui integrando, aún cuando entregaba, tenía que pasar por mis consecuencias, como la pastora siempre nos habla. Y luego ya, después de un tiempo, sí ya pude sentir la presencia de Dios, pero lo que les quiero decir es que nunca es igual, nunca va a ser lo mismo después de pasar por la desobediencia. Que cuando la palabra dice que viene ceguera, viene sordera, eso es así. Yo lo viví y fue muy fuerte, fue muy triste. Y todavía estoy viviendo, ¿entiendes? Aún es que la pastora, Dios se lo ponía tan claro, aún la pastora era específica, decía: van a venir con pérdida, van a venir pérdida, es así como sin del cuerpo. Aquellos que desobedecen la palabra del Señor. Era bien específico cuando la pastora predicaba. Aún después de un tiempo ya Dios dejó de hablarme, ya Dios no me ministraba, ya Dios no me hablaba porque no escuchaba. Y sí, si yo pudiera evitar todo eso, si yo hubiese podido darle para atrás al tiempo, créame que yo lo hubiese hecho diferente para no vivir esa experiencia tan fea, tan amarga, y tener que ver las cosas que Dios quiso evitar para mi vida. Y aún hasta el sol de hoy poder
ver a mi hija sufriendo las consecuencias de su desobediencia. No es fácil, no es fácil, pero Dios no tuvo la culpa, la tuve yo por no haber escuchado lo que Dios me decía de no participar. Que el Señor le bendiga. Sí quería testificarle eso porque es tan real, la Biblia lo dice y a veces no creemos. Viene soldera, viene ceguera espiritual. Cuando uno entra en rebeldía con la palabra, cuando uno no escucha la palabra del Señor, las exhortaciones que Dios nos da. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Amén.